Para mostrar el uso del programa, haremos el análisis y diseño de un edificio simple de 3 niveles, con un volado al frente y traves secundarias. Para iniciar la captura, seleccionamos Estructura, Nueva. El edificio se puede definir definiendo una retícula regular 3D, definiendo por plantas o leyendo archivo DXF 3D. En general, la primera opción es para edificios regulares y la segunda para edificios irregulares. En nuestro caso, escogeremos la primera opción. El edificio tendrá 3 niveles, 4 ejes paralelos al eje X y 4 ejes paralelos al eje Y. Le llamaremos ejemplo. Con una trave secundaria paralela a Y. La altura de entrepisos será de 3,50 para el nivel 1 y 3,20 para los niveles 2 y 3. La separación de ejes en X será de 2 metros para el volado y 6 metros los posteriores. El eje Y todos serán de 8 metros. Las cargas las podemos definir en esta ventana o más adelante. En nuestro caso, definiremos la carga muerta ahorita y las demás posteriormente. Será de 650 kilos por metro cuadrado, tanto en entrepisos como en azotea. Damos a aceptar y obtenemos nuestra estructura base. Vamos a seleccionar el eje A, que tiene columnas que no van en nuestro edificio, y hacemos una vista de marco. Seleccionamos columnas, rotamos el edificio para seleccionar los nudos en la parte inferior y los eliminamos. Con eso nos quedan solo las traves. Desplegamos el edificio y ya aparece sin columnas en el eje donde está el volado. Seleccionamos esta línea de nudos para desplazarla 1 en X, 0 en Y y 0 en Z por una supuesta irregularidad del terreno. Para el hueco que tenemos en el tercer nivel, desplegamos el tercer nivel en planta, agregamos un nudo a distancia entre longitud de 0,5 agregamos el elemento y agregamos un eje al cual le llamaremos 3A'. Después podemos eliminar el tablero para obtener la zona del hueco y agregamos el tablero izquierdo. En este momento ya tenemos la geometría que necesitamos. Vamos a pasar a definir las secciones transversales. Agregamos una sección C1. Definimos su sección transversal. Para que la columna sea diseñable, debe ser rectangular o circular. Asignamos el material. Seleccionamos diseño a flexo-compresión. Ajustamos su información, el diámetro del estribo, material, recubrimientos y el número de varillas por cara. Le damos por dimensiones .45 por .65. Le asignamos un color, damos a aceptar y nos lo agrega a la lista. Vamos a agregar de una vez las traves. Para que sean diseñables deberán de ser rectangulares T o I. Seleccionamos rectangular, diseño en flexión, dejamos la información igual, le damos una dimensión de .30 por .70, le asignamos un color. Agregaremos la trave secundaria, diseño en flexión, damos una sección de .25 por .60 y asignamos un color. Y ya tenemos todas las secciones.
Seleccionamos columnas. Por simplicidad vamos a asignar a todas las columnas la misma sección transversal. Asignamos. La asignación puede ser elemento por elemento. Por ejemplo, podríamos asignar a esas 3 traves la sección T1, podríamos irnos por niveles o por marcos. Para nuestro caso, vamos a asignar a todas las traves la sección T1, al inicio. Posteriormente vamos a seleccionar los ejes que tienen la trave secundaria, hacer una vista de ellos, seleccionar las traves y asignarles la sección T2, que es la de traves secundarias. Asignaremos la sección que nos faltó de trave secundaria. Una vez que se asignó la sección, aparece en mayúsculas. Mientras no ha sido asignada, aparece en la tabla en minúsculas. En este momento ya tenemos las secciones asignadas y podríamos ver una vista extruida para checar la orientación de nuestros elementos. Vamos ahora a definir los estados de carga. Como definimos la carga muerta al inicio, aquí ya nos aparece CM1. Incluye peso propio y le cambiaremos la identificación larga a peso propio más carga muerta. Las cargas en los tableros pueden ser trasladadas hacia los elementos de borde como cargas uniformes o triangulares trapeciales. También podemos solicitar que las cargas se conserven en el tablero de tal manera que puedan ser editadas como cargas por unidad de área. Damos a aceptar. Podemos ver que las cargas se muestran inclinadas, indicando que se encuentran sobre el tablero y no sobre las traves. El programa trasladará las cargas hacia las traves al momento de hacer el análisis. Por el tablero que eliminamos, tenemos que volver a agregar la carga muerta en este tablero. Las cargas pueden ser aplicadas en barras, se pueden aplicar uniformes, trapeciales, triangulares, lineales, parabólicas, fuerzas, momentos o temperatura. También pueden ser cargas sobre nudo, cargas sobre tablero o cargas sobre diafragma. Los tableros pueden estar apoyados perimetralmente, apoyados en el sentido corto o apoyados en el sentido largo. En este caso, agregaremos perimetralmente 650 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a crear otro estado de carga que le llamaremos MU. Será muerta también y será el peso de unos muros perimetrales desligados de la estructura. Para aplicarlo, seleccionamos los ejes exteriores, rotamos el edificio oprimiendo la tecla Alt y arrastrando el mouse para seleccionar los elementos que vamos a cargar. Le solicitamos que no nos despliegue columnas. Aplicamos una carga uniforme en barra en dirección Z de 600 kilos por metro lineal. Aplicamos. Vamos a definir la carga viva. Le llamaremos CB1 y será viva total. Aplicamos sobre tablero nivel 1 y 2 porque aquí las cargas son diferentes. 250 kilos por metro cuadrado. Seleccionamos los tableros y aplicamos. En el tercer nivel aplicaremos una carga de 100 kilos por metro cuadrado. En este momento ya tenemos todas las cargas definidas y si quisiéramos ver un determinado tablero, hacemos clic sobre él y nos muestra las cargas que tiene. En este caso sería carga muerta 1, perimetral, dirección Z, 650 kilos por metro cuadrado. Carga viva 1, perimetral, dirección Z, 250 kilos por metro cuadrado. Suponiendo que este tablero en particular tuviera 800 kilos, lo podemos editar en esta pantalla y se ve modificado inmediatamente.
Vamos a definir los parámetros de análisis sísmico. Podemos seleccionar el Reglamento Distrito Federal o Comisión Federal, entre otros. Seleccionamos Reglamento Distrito Federal 2004, le damos Análisis Dinámico, seleccionamos Zona 2, en esta zona nos aparecen los parámetros del espectro. Si quisiéramos modificar el periodo fundamental del suelo, lo podemos modificar para cambiar el espectro. El espectro que estamos utilizando en este momento es el mostrado. Dejamos los demás parámetros como están y damos a aceptar. Definiremos ahora las combinaciones. Leemos un archivo de combinaciones, en este caso, Reglamento del Distrito Federal, Fuerzas Sísmicas Equivalentes, o podríamos definir nosotros algún archivo particular de combinaciones. Este archivo es solo una guía para el usuario de las combinaciones que se pueden hacer. Lo abrimos y tenemos en datos la zona de equivalencias, que normalmente es la parte que modificamos. La combinación para P delta, para masas y para diseño. Aquí se pueden poner combinaciones tanto para diseño de concreto como de acero. En nuestro caso, la carga muerta se compone de la carga muerta 1 más el estado de carga que llamamos MU. La carga viva instantánea la dejaremos al 70% de la carga viva total. En función de los parámetros sísmicos, el programa generará 4 estados de carga que corresponden a las 2 direcciones y las 2 excentricidades. Al seleccionar el botón Revisa, revisará la consistencia de la información capturada y nos generará las combinaciones que realizará, incluyendo las de diseño. En este momento ya tenemos definidas la geometría, las secciones transversales, parámetros sísmicos y combinaciones. Vamos a grabar la información. Lo llamaremos ejemplo. Lo mandamos a analizar. Solicitamos análisis P delta, que realice el análisis sísmico, y para el diseño ajustamos los parámetros si es necesario para el diseño a flexión y flexocompresión. Analizamos. Una vez analizados, se activan estos iconos, donde podemos explotar los resultados. Seleccionaremos diagramas de elementos mecánicos. Aquí podríamos seleccionar cualquier estado de carga o combinación para ver sus diagramas. Por ejemplo, la combinación de diseño 3. Seleccionaremos un marco para poder verlo con mayor claridad. Al hacer clic con el botón derecho y recorrer el mouse, en la parte inferior nos muestra los valores. Podríamos graficar diagramas de cortantes, de fuerzas axiales, torsión o deformación, para un elemento en particular o para todo el edificio. Consultaremos ahora las cargas que nos generó el programa para dirección X con excentricidad 1. Las escalamos para verlas con mayor claridad. Si hacemos clic sobre un tablero del diafragma, nos mostrará los diferentes estados de carga que generó ese diafragma. Si seleccionamos un elemento y creamos una vista con seleccionados, se habilita la opción Línea de diagramas de barras, en la cual, para cualquier estado de carga o combinación, podemos ver varios diagramas simultáneamente. Vamos a consultar los modos de vibración. Podemos seleccionar cualquier modo para desplegar su amplitud, su desplazamiento o desplazamiento total. Podemos hacer la animación
desplegar los pesos modales efectivos para verificar si el número de modos que hemos considerado en el análisis es adecuado para obtener el 90% mínimo que solicitan las normas. En este caso estamos obteniendo el 100% por ser un edificio bastante regular. Aquí podemos ver que el modo 1 no participa prácticamente en dirección X, pero sin embargo, en dirección Y tiene un peso modal efectivo de 90%. En cambio, el modo 2 en dirección X tiene el 80%. En esta tabla también podemos ver los cortantes basales, alturas efectivas y momentos de volteo. Podemos desplegar los desplazamientos totales en X. Al recorrer el mouse se presentan en la parte inferior los valores. Estos valores no están ponderados por el factor de comportamiento sísmico. Ahora veremos las reacciones. Seleccionamos cualquier estado de carga o combinación y al hacer clic con el botón derecho en un nudo de apoyo, nos despliega los valores de las reacciones del lado derecho. Podemos hacer suma de reacciones. En este caso, las sumas de momentos las hace con respecto al origen. Se podrían poner ahí otras coordenadas para obtenerlas con respecto a otro punto. Al estar en suma de reacciones, si cambiamos de combinación o de estado de carga, nos despliega sus valores. Lo siguiente que podemos consultar son los desplazamientos relativos por Q entre H. Podemos apagar ciertos intervalos. Podemos hacerlo en dirección X, dirección Y o ambas, o también en ejes locales. Si queremos consultar el valor particular de una columna, damos clic con el botón derecho y en la parte inferior nos muestra los valores. O palomeamos la casilla Muestra valores para ver los valores de todo el edificio. Ahora pasaremos a consultar el diseño de traves. Nos muestra esta gráfica y podemos consultar de manera muy rápida en qué parte nos está solicitando más acero. Para ver la cantidad de acero que se requiere en una determinada sección, damos clic con el botón derecho sobre el elemento, lo recorremos y en la parte inferior nos muestra el valor que se requiere en esa sección. También podemos pedirle que nos despliegue los detalles de cómo se llegó a ese resultado, presionando Control y dando clic con el botón derecho sobre el elemento. La cantidad de acero la podemos desplegar en cualquier vista, la que nos resulte más cómoda o útil según el tipo de edificio. Podríamos mandar a imprimir algunos ejes de manera gráfica. Acero longitudinal, el cajón, ciertos niveles, digamos nada más el 1 y el 2, y el eje C. Podemos escoger un archivo de armado que define prácticamente nuestro estilo de armado. Que si tenemos varillas corridas el 50% del máximo, etc. Estos archivos de armado son un poquito particulares, no entraremos en detalle. En la documentación del programa se detalla este tipo de archivo. Le damos a imprimir y podemos hacer una prevista a donde podemos ver el armado que nos propone el programa. Estas hojas las podríamos mandar a imprimir o hacia archivo electrónico. También podríamos hacer familias de traves, de tal manera de obtener el armado de las envolventes. Pasamos ahora a ver los detalles del armado de columnas. Nos muestra con color los diferentes porcentajes o cantidades de acero. De esta manera se puede identificar fácilmente las columnas más solicitadas. Podemos hacer la gráfica sobre porcentajes o cantidad. Podemos hacer clic con el botón derecho sobre una columna para ver los detalles. Por ejemplo, esta columna nos está solicitando 73 centímetros cuadrados de acero con la combinación 32 y unos elementos mecánicos.
Es importante notar que estos elementos mecánicos incluyen factores de ponderación por esbeltez y pueden no corresponder a los valores de análisis. En esta ventana podemos pedirle el detalle de los cálculos con los que se llegó a este resultado. Para realizar el detallado de las columnas, podemos solicitar la impresión de unas plantas. Solicitaremos una prevista, a donde nos muestra una planta del edificio con toda la información necesaria para realizar el detallado de las columnas, como viene siendo el porcentaje de acero y la separación de estribos. Aquí ya hemos recorrido prácticamente todas las opciones visuales. Si no fueran satisfactorias, podríamos desbloquear el edificio y volver a hacer el análisis y diseño del mismo. Pasaremos a ver la impresión numérica de información. Seleccionamos datos resultados, escogemos el nivel 0 y 1, los ejes todos, estados de carga o combinaciones, seleccionaremos las envolventes. De datos podríamos imprimir todos los datos capturados. En resultados vamos a escoger análisis sísmico, reacciones en todas sus direcciones, diseño concreto, diseño a flexión, flexocompresión y cortante. Damos imprimir, la hoja en vertical y solicitamos una prevista. El análisis sísmico, envolvente de reacciones, a donde se ponen en negritas los valores máximos que se dan. Parámetros de diseño, diseño a flexión, los elementos se identifican por los cruces de ejes, y el diseño a flexocompresión. Esto lo podríamos mandar hacia archivo electrónico en formato PDF sin necesidad de drivers especiales. Con esto damos por terminado nuestro ejemplo. Ahora mostraremos algunas características que no fueron mostradas en el ejemplo. Podemos definir distintos materiales, de concreto, acero u otros. El programa cuenta con catálogos de perfiles metálicos para simplificar el análisis de edificios a base de perfiles metálicos o edificios mixtos. Estas secciones pueden ser incorporadas al edificio, ya sea como secciones simples o se pueden formar secciones compuestas. Si se cuenta con el módulo de acero, podemos revisar y optimizar los perfiles del edificio. Para la optimización podemos definir grupos, por ejemplo, todas las columnas del primer nivel, todas las columnas del segundo nivel, traves de primer y segundo nivel. Vamos a revisar este edificio con ISC 2010. Para ello necesitamos tener las combinaciones adecuadas, por ejemplo, ISC LRFD fuerzas sísmicas equivalentes, y analizamos. Revisamos. Los parámetros de revisión de acero escogemos el manual, la ductilidad, relación límite, los factores de reducción y el tipo de optimización si es que se va a hacer. Damos a aceptar y podemos mostrar los valores de cada elemento para ver qué tan cercano están a la relación límite. Podemos apagar diferentes intervalos o revisar cortante. Al contar con la versión estándar de ECO 3, podemos realizar la revisión de un perfil de acero. Al seleccionar la opción Otros, Ayudas de diseño, Acero, Revisión perfil. ECO abre un cuadro de diálogo como el siguiente. Con los iconos de la parte superior, seleccionamos el tipo de perfil a revisar, abriéndose el catálogo de perfiles de acero. Seleccionamos el perfil deseado y damos clic en el botón Traslada para revisión. En la parte inferior, capturamos las acciones, el material y las constantes para la revisión. Seleccionamos los parámetros de revisión de acero, damos a aceptar. Al hacer clic sobre el botón Revisa, ECO despliega en la parte inferior de la pantalla los cálculos para la revisión solicitada.
También podemos leer archivos de XF3D para agregar una estructura existente o una nueva. Al seleccionar el archivo nos pide los niveles a los cuales vamos a asignar cada Z y los offsets si lo queremos mover del origen. Ahora comentaremos la información que se entrega con el programa. En el directorio a donde se instala el programa va a existir un subdirectorio Docs que contiene los documentos que se entregan con el programa. Los archivos van en formato PDF. Aquí se tiene información, por ejemplo, de armado de traves, que es un documento que especifica la información sobre el formato que deben de tener los archivos para el detallado de armado de traves. El archivo métodos describe los métodos utilizados por el programa de una manera muy general y da las referencias. El documento paneles muros explica la utilización de elemento finito para modelar los muros de rigidez en la estructura, cómo se pueden obtener los resultados y las diferentes formas en que se obtienen los resultados. El documento perfiles metálicos explica la utilización de catálogos de perfiles metálicos, además de la forma en que se crean secciones compuestas. Y por último tenemos el de resultados, que comenta los diferentes encabezados de las hojas de resultados y de la presentación escrita que se tiene de ellos. Con esto damos por terminada la demostración del programa.